Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a este canal Antimagufos. Lo prometido es deuda y aquí os traigo la segunda parte del vídeo anterior en la que se nos quedó pendiente el tema de la turbina, su funcionamiento y si será verdad que sorprendentemente necesite combustible para que esta misma funcione. Aquí os voy a mostrar todo el ciclo de una turbina y comprobaremos qué es lo que ocurre desde que el aire entra hasta que sale, cómo se divide el aire que entra en la turbina, en qué porcentajes lo hace, qué función tiene el aire que se comprime y en qué punto necesitaremos el combustible. Hay muchos tipos de turbinas y desde las primeras que se diseñaron hasta las que tenemos hoy, actualmente lo único que ha cambiado es su eficiencia, o sea, su menor consumo de combustible, su menor ruido y su máxima perdurabilidad en el tiempo, con un bajo mantenimiento. Este tema daría para un vídeo mucho más extenso, que quizás haga más adelante. Aquí, en lo que me voy a centrar es básicamente en el funcionamiento de una turbina estándar, a partir de la cual han surgido otras muchas más eficientes, pero que su principio de funcionamiento es el mismo. Sí, lo sé, puede parecer absurdo el hecho de tener que explicar el hecho de si una turbina necesita o no combustible, pero los magufos no descansan, lo niegan todo, y si no, fijaros en lo que estos dicen. Luego están los aviones mismos, cuando estás viendo cómo están en el aire o cuando están saliendo del aeropuerto, parece como que están levitando, parece como que están subiendo allí arriba por encima del mundo con el aire, haciendo su gran magia, el aire comprimido que lo mueve. Incluso hay dos cosas muy interesantes. Lo primero, cuando despega es súper obvio de que los aviones modernos que están despegando ahora mismo despegan de manera muy suave, muy rápida, porque están utilizando aire comprimido. Comprimen el aire que se mete en las hélices y lo sueltan por detrás. Por este motivo, casi como si fuera levitando en el aire, ¿de acuerdo? Los aviones antiguos de hace pues 30, 40, 50 años sí que estaban utilizando pues lo que sería pues mucha gasolina, porque no tenían esa tecnología. Bien, según ellos, el aire comprimido lo hace todo. Al parecer, el aire comprimido es gratis crearlo. Lo siento mucho, pero de ninguna manera ningún motor o turbina se convierte en una máquina de movimiento perpetuo. Bastaría con cerrar el paso del combustible para que dicho motor o turbina dejara de funcionar. Y por lo tanto, adiós al aire comprimido. Pero esto es lo que vamos a explicar aquí. Y lo haré de dos maneras. La primera explicación irá dirigida a la gente normal, a todos aquellos que realmente quieran saber el funcionamiento de una turbina, y la explicación será muy detallada. Y la segunda manera será la magufo explicación, adecuada al nivel magufo, nivel de Barrio Sésamo, para que el conocimiento pueda llegar a todo el mundo independientemente de si es magufo o no. El motor que vamos a explicar es el CFM. El CFM International LEAP es un motor aeronáutico civil tipo turbofan de alto índice de derivación. Está siendo desarrollado por la compañía conjunta CFM International, formada por el fabricante aeronáutico francés Grupo Safran y el estadounidense General Electric Aviation. Es el más utilizado en este sector y lo llevan la mayoría de los aviones comerciales de gama media, y es la base para la construcción de otros muchos más eficientes, como el General Electric NX que usan los Boeing de alta gama como el 747, o incluso el Engine Alliance GP o similares que usa la familia Airbus. Así que sin más demora, veamos cómo funciona el CFM 56 en este caso. ¿Cómo funciona el motor CFM 56? El turborreactor trabaja para crear empuje y que los aviones se muevan hacia adelante. Esto lo logra haciendo que el aire que entra se acelere mucho más a su salida, y esto básicamente se consigue gracias al ventilador enfrente del motor, a través del cual el aire pasa a un ritmo acelerado. Estos son los componentes del CFM 56. El ventilador o fan, que es una gran hélice de gran diámetro.
compresores de baja y alta presión con 13 etapas que aumentan paso a paso la presión del aire a medida que fluye a través de ellos. La cámara de combustión, en donde el combustible se mezcla con el aire y es quemado. Las turbinas de alta y baja presión, en donde la presión del aire caliente es reducida a medida que el aire pasa por las 5 siguientes etapas de la turbina, una de alta presión y 4 de baja. Y finalmente, el conjunto de escape. Este motor es un motor de alto nivel de derivación, también llamado high bypass. El flujo primario pasa a través de la cámara de combustión, mientras que el flujo secundario pasa por el fan. El 80% de la corriente del aire es acelerada por el fan y dirigida hacia el conducto de derivación, que nos proporciona el 80% de empuje del motor. El flujo primario pasa a través de los compresores, la cámara de combustión y las turbinas antes de ser expulsadas hacia atrás a través de la tobera de salida. El aire se comprime en los compresores de baja y alta presión y la temperatura puede alcanzar unos 450 grados Celsius, después de lo cual entra en la cámara de combustión, donde está el combustible inyectado y se produce la combustión quemando la mezcla de combustible y aire, y la temperatura aquí alcanza los 1700 grados centígrados. Finalmente, la energía acumulada es extraída en las 5 etapas finales de la turbina, inmediatamente después de la sección de combustión. La presión del aire cae a medida que pasa a través de estas turbinas, que las hace girar concéntricamente con el fan y los dos compresores. El aire es expulsado a través del flujo primario, uniéndose al aire del flujo secundario que absorbió el fan. Por lo tanto, un ciclo consiste en que el 20% del aire que entra al flujo primario del motor es comprimido, luego calentado por la quema del combustible, pasando por las turbinas que accionan los compresores y el fan, uniéndose en la salida con el restante 80% del aire que absorbió el fan en el flujo secundario. Bien, creo que ha quedado claro el funcionamiento de una turbina turbofan. Estas son más eficientes que sus predecesoras, los turborreactores, ya que la inclusión del fan permite derivar una gran cantidad de aire hacia el flujo secundario, lo cual nos hace ahorrar muchísimo combustible en comparación, así como reducir considerablemente el ruido. Las diferencias que puede haber entre unos modelos y otros concretamente se basan en el número de etapas para comprimir el aire antes de la combustión, así como también en el número de etapas después de la combustión antes de la salida por la tobera. Es muy importante recalcar que sin el flujo primario no podría existir el secundario. A pesar de ser responsable de solo el 20% del empuje, sin este no habría capacidad de creación de energía que moviera todo el mecanismo y por tanto el 80% del aire que pasa por el fan en el flujo secundario no tendría ningún sentido. Es la combinación de ambas lo que genera el empuje y por supuesto es totalmente imprescindible el combustible, que es el que genera en la cámara de combustión el empuje que pone en funcionamiento todo el reactor. Pero por si no ha quedado claro, vamos a por la magufo explicación. ¡Hey, compadre! ¿Escucháis eso? ¿Qué es? Sí, parece un avión acercándose. ¡Hey! Mis átomos se estremecen. Curioso, parece lejos, pero mis protones sienten que ese avión está más cerca de lo que parece. Esperen, chicos. Es un avión propulsado por motores LEAP. ¿Listos para la fiesta? ¿Pero qué es un motor LEAP? Algo que nunca habrás visto antes. ¿Preparados? ¡Vamos! ¿Alguien me puede decir qué pasó? Claro que sí. El motor mueve el avión hacia adelante. El aire es aspirado por las aspas del ventilador y luego expulsado a alta velocidad por la parte trasera del motor, creando el empuje necesario. Este es el principio de la ley de Newton. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Entonces, ¿cómo funciona? Almas sensibles, síganme en el flujo secundario. Aficionados a los deportes extremos, vengan conmigo. Pasaremos por el compresor, la cámara de combustión y las turbinas. LEAP es un motor de alta derivación, lo que significa que un gran volumen de aire evita la turbomáquina para ser expulsado directamente a la parte trasera del motor. El fan actúa como una gran hélice que empuja el flujo del aire hacia la parte trasera del motor.
Aquí están los compresores. Prepárense. Comenzará a calentarse. ¿Sienten eso? Es el compresor de baja presión que nos comprime. Y ahora, el compresor de alta presión. Sentiréis la diferencia. Estos compresores de alto rendimiento llevan el aire a la cámara de combustión en condiciones óptimas de presión y temperatura. ¡Hace calor! ¡Estamos asándonos a la parrilla! Caballeros, permítanme presentarles al queroseno. Estos chicos te iluminarán. Por lo general nos mezclamos dentro. No, ya nunca más. Pensé que erais más. Normalmente sí, compadre, pero este motor se contenta con poco. Esta pequeña partícula de queroseno es correcta. El motor LEAP consume menos combustible que los motores de generaciones anteriores. Además, los inyectores mezclan queroseno y aire antes de entrar en la cámara de combustión, creando una mezcla homogénea que reduce la temperatura máxima durante la combustión. ¡Ok! ¡Vamos! La cámara de combustión es el corazón del motor, donde se crea la energía quemando combustible y aire comprimido. ¿Estáis listos? Y aquí vamos a por la aceleración final. ¡Qué empujón! ¿Dónde estamos ahora? En las turbinas. Les transferimos nuestra energía. Este es el último paso antes de unirnos al otro equipo. ¡Diviértete! La presión y la velocidad de los gases calientes proporcionan la fuerza necesaria para girar las turbinas y el árbol, que a su vez acciona el compresor y el fan. ¡Vamos, chicos! No demoréis. Solo nosotros proporcionamos el 90% del empuje de esta joya. Aquí están estos adictos a la adrenalina. Entonces, ¿cómo estuvo? Rápido, caliente y fantástico. ¡Yujú! ¿Estás de broma? Nosotros hicimos todo el trabajo en el flujo primario. No exactamente, chico. Es un trabajo en equipo. No necesitamos los unos a los otros. Nosotros producimos la energía para hacer funcionar el motor y ellos proporcionan la mayor parte del empuje para hacer avanzar el avión. ¡Ey, jefe! ¡Otro avión! ¡Tú lo dijiste! ¡Volvió, muchacho! ¡Vamos! Espero que ya haya quedado claro que las turbinas necesitan de combustible para generar la energía necesaria para mover todo el reactor. Esto no se trata de creencia, esto es simplemente ciencia. Ahora vamos a seguir con las magufo declaraciones. Entonces, si para un coche que tiene un tanque de, los más grandes son de 17 litros, si no me equivoco, de combustible, tienen dificultades para maniobrar en las carreteras, un avión Airbus A380 que tiene 323.000 litros de combustible en las alas, donde físicamente no cabe y donde físicamente no puedes meterlo por esa presión de 7.000 litros por minuto, cuando el avión llega al aeropuerto del destino y hay problemas de aterrizaje y se mueve de un sitio para otro, ¿os imagináis esa cantidad de combustible, 300.000 litros yendo de un lado para otro en las alas? El avión llegaría a los aeropuertos pues hecho una bola de fuego, porque seguramente se tambalearía y no sería capaz de aterrizar. Y otra cosa también tremenda, cuanto más líquido pones, ¿de acuerdo? El problema es que más difícil es mantener el equilibrio, porque los líquidos se tienden a mover constantemente. Pones un líquido, mucho líquido, lo que sería pues cualquier objeto, y ves como el líquido pues se mueve dentro del objeto. Claro está. Lo primero que se debe decir es que un avión, cuando llega a su destino, como norma general, está con poco combustible. Los requisitos mínimos de combustible que un avión debe llevar a bordo son los siguientes: combustible desde el origen al destino, combustible desde el destino a un aeropuerto cercano alternativo en caso de que por razones meteorológicas o cualquier cosa que ocasione que no podamos aterrizar en el mismo, y 45 minutos haciendo holding, lo que viene siendo esperas, a 1500 pies de altura, ya que muchas veces al llegar al aeropuerto toca esperar nuestro turno para aterrizar, dado el alto tráfico que en el mismo hay. O sea, que cuando llegamos al aeropuerto de destino, el combustible que nos debe quedar es mínimo, solo el del alternativo y el del holding, por lo que no hay problemas para aterrizar. Si por algún motivo, justo al despegar, tenemos alguna falla y toca volver, habrá que analizar varios factores, y para ello
debemos conocer algunos términos como los siguientes. Peso máximo de despegue, en inglés Maximum Takeoff Weight. Es el peso máximo aprobado para el avión al comienzo de la carrera de despegue. Peso que no debe nunca excederse. Este dato es un límite, no una garantía. Así que a la hora de evaluar el despegue han de tenerse en cuenta otros factores que pueden influir en el mismo y obligarnos quizá a disminuir el peso del avión. Salvo que la situación sea muy clara, conviene consultar en las tablas del manual de vuelo el peso máximo y la longitud de pista necesaria para el despegue en las condiciones actuales. Si es necesario, habrá que disminuir el peso del avión y si no queda más remedio, suspender el vuelo. Peso máximo de aterrizaje, en inglés Maximum Landing Weight. Es el peso máximo aprobado que puede tener el avión a la hora de aterrizar. Este límite depende principalmente de la resistencia estructural del tren de aterrizaje. Además de contar con la limitación al peso del avión para aterrizar, debemos contar como siempre con otros factores que influyen en la toma. En aviones ligeros no es frecuente, pero en caso de aviones pesados debe tenerse en cuenta además las características de la pista en cuanto a peso que soporta, dato que se incluye en las cartas de aproximación. Y por último vamos a ver el peso máximo sin combustible. En inglés, Maximum Zero Fuel Weight. Es el peso máximo aprobado para el avión descontando el combustible. La razón de este límite viene dada por el efecto de contrapeso que ejerce el combustible en los depósitos del ala a las cargas impuestas sobre las mismas por ráfagas o turbulencias. Con este límite se reduce la posibilidad de un fallo estructural de las alas. Por lo que con estos términos claros podemos describir la situación de una emergencia de un avión justo después del despegue. Como norma general, el máximo landing weight de una aeronave debe ser inferior al peso que es capaz de soportar la pista. Pero en este caso de emergencia, que acabamos de describir con todo el combustible a bordo, habría que analizar si el peso de la aeronave, que estará muy cercano al máximo takeoff weight, es inferior al que es capaz de soportar el tren de aterrizaje y también, por supuesto, la pista. Es muy poco frecuente en aviones comerciales que se dé esta condición. Si se diera, se aterrizaría sin mayor problema en el aeropuerto de salida o en algunos alternativos cercanos. Pero lo más probable es que no se den y haya que reducir el peso. Y esto solo es posible de dos maneras diferentes. O tirando combustible, si el avión tuviera tal opción y la altitud y las circunstancias del lugar lo permitieran, o haciendo holding tanto tiempo como sea necesario para consumir el combustible necesario para que nuestro máximo landing weight sea inferior al requerido. Y poco o nada importa el movimiento del combustible dentro de las alas, ya que el combustible se mantiene, en el caso, por ejemplo, del Airbus 380 que hemos comentado con anterioridad, dentro de los 4 tanques individuales repartidos equidistantemente al centro del fuselaje, como vimos en el anterior vídeo, y el consumo del combustible se hace de forma equitativa para que no haya una gran diferencia de peso entre las dos alas y poder así mantener el centro de gravedad del avión dentro de los límites estructurales. Ya solo nos queda por ver un pequeño asunto sobre el repostaje del combustible en relación a la presión. Vamos con las magufo declaraciones. Está también la cuestión de cómo se alimentan esos aviones, ¿no? Porque la presión que tienes que meterle a ese dispositivo que conectas a las alas para meter el combustible, hacer una comparación en una piscina olímpica que se usa para los Juegos Olímpicos, tiene la capacidad de 2,5 millones de litros, o sea, 2.500.000 litros de agua que caben. El Airbus 380 tiene 323.000 litros, que equivale al 8% de la capacidad total. O sea, si yo divido la capacidad de una piscina en la capacidad de un Airbus, un avión, me da 7.700 litros, que equivalen al 8% de la capacidad de un A380 en comparación con una piscina. Y si hago la división de tiempo que hace falta para llenar una piscina olímpica y llenar un Airbus 380 en base a los litros de combustible, me harían falta 7 horas aproximadamente para llenar los tanques del avión. Si hacéis los cálculos, os darán aproximadamente 7 horas, teniendo en cuenta que una piscina olímpica lleva muchísimos días, creo que son 5 días para llenarla. Entonces, teniendo en cuenta que tengo que meter esa cantidad de combustible, que son 7.700 litros
por minuto, si no me equivoco, 7,189 litros por minuto, haciendo los cálculos. Esa es la presión que debería de meterle al avión para que el avión no esté allí durante 7 horas y meterle 323.000 litros de combustible. Por tanto, haciendo los cálculos que en un avión generalmente en 45 minutos, 40 minutos está listo para el despegue, haría falta meter más de 7.000 litros de combustible por minuto. ¿Se imagináis qué tipo de presión tiene que soportar el avión y el dispositivo que se conecta al avión para meterle a los tanques del avión 7.000 litros de combustible por minuto? Y harías un agujero tremendo en el ala del avión o en el mismo avión. La verdad es que nuevamente vuelve a confundir algunos términos, como por ejemplo presión con caudal. Son dos magnitudes muy diferentes y no hay equivalencia entre ellas. La presión que pueden admitir los tanques de un avión no es ningún misterio. Viene en los manuales de dicho avión y las personas encargadas de abastecerlos se los conocen muy bien. Aquí nuestro magufo se cree que los aviones tienen solo una boca de entrada de combustible, cuando eso no es cierto. Los hay con 2 bocas, uno por cada ala, incluso con 4 bocas de abastecimiento, como es el caso del Airbus 380, que tiene 2 por ala, por lo que los tiempos de repostaje disminuyen notoriamente. De hecho, de los 7.189 litros por minuto de los que nos habla aquí el magufo, debería dividirlo entre 4, que son unos 1.782 litros por minuto, y solo en el caso de que estuviera 100% vacío, que casi nunca es el caso. De hecho, el tiempo que tarda un avión en ser abastecido depende de varios factores, como por ejemplo lo son lógicamente el tamaño del avión, el rango requerido, o sea, la distancia del viaje, la carga de la aeronave, la equipación de la que se dispone y sobre todo también la eficiencia de los agentes de tierra a la hora de llevar a cabo el repostaje. Cada avión tiene sus propios tiempos y suele haber tablas para esto, como es esta que os muestro. Esta tabla en concreto es del Boeing 737. Estas tablas puedes encontrarlas en los diferentes manuales de los coordinadores de tierra. Tratan de mostrar un aproximado de tiempo que se tarda en realizar las diferentes tareas previas al despegue de un avión, como por ejemplo la localización de las escalerillas de los pasajeros si no hubiera gate de abordaje, o el servicio de repostaje de los gales, o en este caso lo que nos interesa, el tiempo que se tarda en repostar, que podemos ver que es un aproximado de 9 minutos. En el caso del 747, como muestro en esta tabla, tenemos que el tiempo aproximado es de unos 44 minutos. Por supuesto, todo esto es estimado, pero en la práctica no cambia mucho. Aparte del hecho de que, a no ser que el avión venga de mantenimiento o de cualquier otra cosa fuera de lo común, los aviones siempre tendrán del orden entre un 10 a 20% de combustible remanente en sus alas. Como comenté antes, el mínimo que debe haber es el del aeropuerto alternativo y el de los 45 minutos de holding que el avión anterior pues no tuvo que usar. Así que con esto creo que ya tenemos claro que el avión lleva todo el combustible que se nos dice que lleva, que el avión consume combustible en todas las etapas del vuelo y bastante, y que los tiempos de repostaje son adecuados a cada situación. Ahora solo me queda esperar a que venga la policía a detenerme por contar todos estos secretos, o eso dicen aquí este par de magufos. Entonces yo estoy pagando de los billetes de avión y el precio tendría que ser mucho, extremadamente más barato. Por tanto, podrías, por ejemplo, volar desde América hasta Europa o desde Asia hasta América, a lo mejor pagando por 50 euros o 50 dólares por el billete. Ya no tendrías que pagar 400, 500, 600 o 1000 dólares para ir de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque todo es gratis. Y porque el aire es gratis y no pertenece a nadie. Pero obviamente los pilotos no van a hablar de esto porque les van a despedir. La gente que trabaja para las aerolíneas no van a hablar de esto porque les van a despedir. Van a perder su puesto de trabajo. Y la gente importante que trabaja en la industria aérea tampoco va a hablar de esto porque los van a despedir y porque incluso les van a hacer otras cosas. Los militares tampoco, porque no pueden decir tampoco nada, porque firman contratos con su vida. Hay documentales que te muestran cómo funciona el avión perfectamente y te dice de que ahora mismo la tecnología usan compresión de aire y por este motivo se ahorran un montón, pero los gastos, lo que pagamos, todavía no se redujo. ¿Por qué? Dos motivos importantes. Primero, si dijeran la verdad, el mundo podría viajar muchísimo más barato y habría más, digamos, conexión entre países, ¿de acuerdo? Esto, claro está, ahora mismo no hay un interés.
porque si puede hacer, si la gente realmente se dice la verdad y si los precios fueran reales, el coste de viajar en cualquier parte de este mundo sería extremadamente pequeño, casi gratis. No seré yo el que defienda aquí a las compañías aéreas ni sus tarifas, pero lo cierto, y creo que todo el mundo puede comprender, es que no están aquí para perder dinero. Ellas tienen su negocio y como tal están aquí para darnos un servicio a cambio de dinero, ya está. Aun con todo esto, ellas en determinadas ocasiones intentan ahorrar combustible de cualquier manera, sino que se lo cuenten a los del vuelo 2933 de la mía. Y es por ello que los comandantes son los responsables al final de la salida de su avión y deben revisar muy concienzudamente el combustible necesario para cumplir los mínimos legales más un poquito más de contingencia. El comandante es el máximo responsable de su vuelo y os puedo asegurar que hacen un trabajo muy elogiable. Así que hasta aquí llegó esta refutación a este par de magufos en relación al tema de combustible. Todos los vuelos existentes, todos refutan a estos locos del terraplanismo. Ya mostraré detenidamente por qué en vídeos futuros, pero en mi próximo vídeo quisiera contar una pequeña anécdota que me ocurrió recientemente, relacionada con la pérdida de mi dron en vuelo y cómo en el acto de buscarlo pude comprobar que los satélites existen. Cosa evidente, ¿no? Pero hay que recalcar que muchos de estos locos magufos niegan su existencia. Así que os agradezco encarecidamente vuestra paciencia y atención. Os animo también a ingresar al canal de Telegram si queréis estar al día con las novedades del canal, así como al resto de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Si te gustó lo que viste o lo que está por venir, suscríbete y activa la campanita. Ha sido un enorme placer y hasta pronto. Y sobre todo, no me sea magufo.